programa Evangelio Reino Tele. Así es. Somos los anfitriones del programa De la Ruina a la Restauración. Yo soy su servidor, el pastor Michael González, y me vuelve a acompañar mi querida esposa Rocío González. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar sintonizando en estos programas a través de las vías de comunicación, a través de Facebook, a través de YouTube. Espero y te esté edificando. El tema de hoy, Michael, ¿cuál es el tema de hoy? Pues seguimos con la parte 2 del tema que acabamos de dar hace un momento, del trauma al trono. En muchos casos, el trauma, como lo desarrollamos y como ya lo platicamos en el previo programa, el trauma tiene los elementos necesarios para llevarnos al trono de Dios. Dios escucha tus lágrimas. Dios sabe tu dolor, lo conoce muy bien. Y Dios ha visto tus lágrimas. Y la palabra dice que Dios guarda tus lágrimas en un frasco. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque Dios quiere que sepamos nosotros, que ninguna lágrima que corre bajo nuestras mejillas es ignorada por Él. Les mencioné las tablas que rompió Moisés. En su ira las rompió, pero también las rompió para que no hubiera, como te diré, un contrato. Con un contrato se rompe el contrato, right? Y quedan los dos partidos absueltos de sus responsabilidades. Moisés rompió las tablas y quedaron en 1000 pedazos. Y esos 1000 pedazos significaban entonces y siguen significando hoy los 1000 pedazos de nuestras vidas. Así es. Este pasaje bíblico está en el libro de Éxodos 32, 25 de las tablas, pero el pastor Michael leyó en la primera parte del libro de Éxodos 32 del 15 al 26. So, vamos a darle inicio a la segunda parte. Nos quedamos en que íbamos a compartir íbamos a hablar de Josué y íbamos a estar compartiendo de Job. Yo escribí como 7 personajes bíblicos que nos iban que presentan en la Biblia, a momentos donde ellos llegaron a tener mucho temor, acontecieron muchas cosas en sus vidas, y los llevaron a cierta ruina y quedaron con trauma. Y como vamos a estarlo viendo en un momento que compartamos parte de las historias de ellos. Lo negativo del trauma es que nos arrastran. Un trauma tiene el potencial y el poder, por decirlo así, de arrastrarnos, ¿ok? Y uso esa palabra porque cuando algo es arrastrado, hace ruido. Cuando algo es arrastrado, deja rasguños o raspadas en el piso, en la alfombra, en el suelo, right? Cuando un niño no se quiere levantar, un niño pequeño, y se agarra así, se deja sus tracks, right? Que llevamos a arrastrar, sus marcas, right? Cuando alguien lo tiene que arrastrar de algo, deja posiblemente la pared rasguñada. O sea, hay evidencia de que alguien lo sacaron de esa situación, de ese cuarto, de ese lugar, forzosamente. Forzosamente. Right? De hecho, me recuerdas cuando a los niños les van a poner las vacunas. Que Right. se agarran de todas las puertas y no quiero, y están dejando evidencia de que no quieren que los vacunen. Y la cosa that's a very good example. Y siempre los que tenemos trauma, los que tienen trauma, digo los que tenemos porque me incluyo en todo siempre que hablo, yo hablo en generalidades, siempre me incluyo yo porque soy un pecador, perdonado por el Señor, como todos ustedes que nos están viendo, amén. Lo malo del trauma, o una de las cosas dañinas del trauma, es que nos hace
nos hace la vida amarga, ¿ok? So, estamos disfrutando un momento, pero algo sucede, alguien dice algo, o llega ese pariente o ese amigo, o sale algo en un programa o en la tele, o vamos a un lugar y alguien menciona algo, aún el olfato, la música, o cierta canción, cierto tiempo del día, right? Nos remueven toda esa historia, o sea, sale a relucir, nos hace recordar de ese amargo momento, de ese trauma, de ese escándalo, de esa violación, de ese robo, de esa pérdida, que se murió la mamá, se murió la esposa, el esposo, se fueron los hijos, se perdió el hijo. ¡Qué horrendo! ¡Qué horrendo! Y suceden cosas horrendas. Ahorita estamos lidiando y estamos aconsejando con la palabra de Dios a una querida hermana, y ella sube y baja. Usted sabe de qué le estoy hablando. Y por un momentito se nos quería ya dar por vencida. Y le entró mucho la desesperación. So, queremos regresar al punto, y por eso escogí, y todo es relacional, que queremos conectar los personajes bíblicos que sufrieron de el trauma. Me recuerdo mucho de Job, right? Job, un hombre sabio. Job, un hombre que experimentó gran pérdida en su vida. Voy a comenzar con Josué, pero siento que el Espíritu Santo me está pidiendo que comience con Job, por alguna razón y la otra. Estaba aquí a punto de decir José y me dijo, no, Job. Job, todos, bueno, no todos, pero todos aquellos que leen la Biblia, creo que uno de los primeros libros que leemos cuando llegamos a Cristo es el libro de Job. ¿Por qué? Porque es tan escandaloso el libro de Job. Es una vida, la historia de un hombre que experimentó un dolor que, yo no creo que, te voy a decir la verdad, ese dolor yo no creo que lo haya soportado. Aquí, no muy lejos de donde radicamos nosotros, una señora en los 70s y 80s perdió a 5 hijos. ¿Ok? Los mataron. Uno tras el otro, tras el otro, tras el otro. Por la vida que vivían. Vivían una vida muy violenta. De todas maneras, eran sus hijos. Y la casa, de ser una casa alegre, se fue echando de ver que ya nadie la atendía en la casa. Empezó a crecer el pasto y todo, se puso la casa fea y la señora murió de un infarto. ¿Okay? La amargura nos consume. A Job tuvo trauma en su vida. Pero Dios, no obstante lo que le sucedía, él siempre bendecía a Dios. Dios bendijo mucho a Job por su lealtad. Sin embargo, en cierto momento perdió todo lo que poseía. Inclusive su salud se vio afectada, en su piel se vio afectada, le salió una sarna de pies a cabeza, ¿ok? Que le causaba mucha comezón y no había alivio. No sé si ustedes han dado una comezón en la espalda, no se pueden rascar. Imagínense comezón de pies a cabeza y no hay solución. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muere. Y luego lo abandonó. Sus hijos, todos murieron con unos accidentes que sucedieron naturales. Imagínense usted la desesperación que sintió este hombre de Dios. Imagínense ustedes lo que sintió a ver que le llegaba una tragedia tras la otra tragedia, tras la otra tragedia. Y mi esposa y yo hemos sufrido como 5 o 6 tragedias en los últimos 5 años. Y ya ha llegado una cosa y se va una, llega otra, se va una y llega otra. Y apenas estamos levantando de una y luego llega otra. Pero nada semejante a lo que le sucedió
a Job. De hecho, Job también tuvo problemas con sus amistades. Porque aún después de que la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, vinieron sus amigos a ver qué estaba pasando con Job. Y cuando lo vieron dijeron, ¿qué has hecho, Job? ¿Qué hiciste, Job? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué hiciste? No sabemos lo que hiciste, pero mira, estás lleno de llagas, estás pobre, estás maldecido. De seguro hiciste algo que hiciste enojar a Dios y Dios, por causa del enojo, te maldijo. Muchos estamos confundiendo que Job fue maldecido por Dios, mas sin embargo no fue así. Pero desgraciadamente el trauma que recibió Job es un trauma que muchos estamos recibiendo por causa de todo lo que es episodios que estamos dando. Que estamos trayendo, que la casa se nos pierde, que los hijos se nos van, que se nos muere algún pariente, que no nos está yendo bien en el trabajo, cualquier trauma. Pero sí, así es que Job perdió a su familia, Job perdió a sus hijos, Job perdió sus tierras, Job perdió a su esposa y Job perdió a sus amigos. Y estuvo a punto, y en cierto sentido perdió un poco su mente. Su mente la perdió. Okay. Capítulo 3 de Job dice de la siguiente manera. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo Job, perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él las tinieblas y densa oscuridad. Versículo 5. Posésese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Amigos míos, el trauma hace todo esto. Nos oscurece, nos llena de tinieblas y densa oscuridad. Haz de cuenta que entra una nube sobre nosotros. Nos oscurece la vista. No podemos ver más allá del presente. No tenemos el ánimo ni el deseo de seguir adelante. Ese es el trauma. Y qué tremendo es que cuando tú estás en medio de esa situación, viene alguien y te dice, hey, no debes de estar triste, no debes de estar, ya, pasa esto, ya, para con esto, sí. Ya se fue, ya se murió, ya se acabó, tienes que ponerte alegre. Y no, la misma palabra de Dios nos dice, hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir y también hay tiempo para estas cosas. Todo es tiempos, pero muchas veces no lo entendemos y queremos que la persona automáticamente cambie. Sí, porque se nos olvida que la palabra de Dios, y ahorita no me recuerdo del versículo, pero dice la palabra de Dios que compartamos uno al otro, hay que compartir los pesos, o sea, las cargas que llevamos encima, right? Carry each other's burdens. Carguen uno al otro, ayuden a cargar las penas, los dolores, las angustias, el dolor de la pérdida, ¿ok? Se nos olvida esa parte y todos pensamos o queremos traerle palabra de alivio, palabra de sanidad, aún reprenderlos. Te amonesto, hermano, en el nombre de Dios viviente, right? Sin saber o tener la más mínima idea de lo que está sufriendo ese hermano, esa hermana. Y no tiene nada de malo que tú traigas una palabra de alivio. No tiene nada de malo que tú traigas una palabra de aliento. No nos confundamos. Es bueno, es más. Pero son tiempos y nosotros tenemos que aprender a reconocer los tiempos. Cuando Dios te manda y cuando tú te mandas a sí mismo. A veces es importante que nosotros pasemos por ese tiempo para poder también traer la sanidad. Así es. Y la sanidad, en casi todos los casos, está en nuestras manos. ¿Ok? Y me refiero a lo siguiente. Job, no obstante las tragedias que le han... Quiero hacer una pausa aquí. ¿Alguien ha perdido un ser querido en su vida? Yo sí.
esposa también, hemos perdido 5 seres queridos, inclusive hermanos, madres y padres, y otros parientes hemos perdido. ¿Ok? Muy doloroso. Job, no obstante lo que le había sucedido, nunca dijo una palabra negativa contra Dios. Todo lo contrario, dijo en una frase muy interesante, y que es la base del contentamiento cristiano, la base del contentamiento, grábense eso, hermanos, es la base del contentamiento cristiano, lo que dijo Job. Y es de ahí donde nosotros ya hablamos del trauma y vamos a hablar del trono. ¿Qué es lo Así que es. dijo? Dijo, desnudo, en el versículo, el capítulo 3 de Job, versículo 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y comienza una recuperación del trono. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y pasado toda esa tribulación que sufrió Job, fue por Dios bendecido grandemente. Y llegó a convertirse este siervo de Dios, Job, en alguien mundialmente reconocido y admirado por todo el mundo. De hecho, la palabra de Dios también dice que Job era un hombre íntegro, inteligente, y él repartía la palabra porque Sí. había recibido la unción de sabiduría, de entendimiento Así es. de un Dios que hablaba con él. Así es. Pero llega un momento dado que después de que empieza la recuperación, Job dice una palabra, lanza una palabra que dice, de oídas te había oído, Pero ahora, te conozco. así es. Qué hermoso. Amigo, el trauma, qué buena palabra. El trauma llega al trono. El trauma de Job llegó al trono de Dios. Su ética, su lealtad, su fidelidad a Dios había llegado ya a la presencia de Dios. Dios conocía a Job personalmente. Lo conocía personalmente. Right? Inclusive le dijo al diablo, ¿ya has visto a mi siervo Job? Le presumió Dios a Job, ¿ya has visto mi hijo Job? Es como decirle, ¿qué te parece, ¿Lo ves? ¿Qué lindo, tan chulo, mi hijo? Las lágrimas y el sufrimiento y el trauma que sufrió Job no fue ignorado por Dios. Llegó a la misma presencia de Dios. Y quiero cerrar la historia de Job con esto para entrar en la siguiente historia. Versículo 3, capítulo 3 de Job, dice, 10, perdón. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que se le habían sido quitadas a Job. Mira cómo está esto. Y mudó Jehová la aflicción de Job. O sea, le quitó la aflicción, le removió la aflicción. No le dijo, te voy a dejar tantita. La removió y dijo después, orando él por sus amigos. Fíjate, esta es clave de parte de Dios. Orar por aquellos, en medio de tu aflicción, el orar por aquellos. Dice la palabra del Señor, ocúpate del reino de Dios y yo me ocuparé de lo tuyo. Sí. Como le dice, y orando él por sus amigos, Sí. y aumentó el doble. O sea, le regresó lo que el diablo le había quitado, dice, aumentando el doble todas las cosas que había sido de Job, todo lo que había sido. ¿Cuántas veces nosotros perdimos todo? Pero cuando nosotros entendemos esta palabra, nosotros recibimos el doble. Aún en medio del dolor, estamos en el trono de Dios. Así es.
Porque se Sí. abre el trono de Dios y Así tú es. empiezas a orar por Juanita, Sí. por Panchito. Sí. Señor, no te preocupes por mí, sé que no tengo para comer, Sí. pero bendice a Juanita, bendice a Panchito que Así no es. tienen de comer, Así es. que están en el hospital. Así Señor, es. bendice a los que están en el hospital, Así bendice a es. aquellos que están en dolor, bendice a aquellos que no tienen nada, bendice a aquellos que necesitan, bendice, bendice, bendice. Bendice. Y hablando de bendición, cuando la palabra, y acaban de leer el versículo que leímos, mudó. Mudó quiere decir cambiar. Y más precisamente, mudar quiere decir de estar en una situación y cambiarse a otra situación. Right? Estoy aquí, right? Estoy aquí en la cámara y me voy a salir del enfoque de la cámara un poco, acá, y voy, ¿sí? So, el mudar quiere decir que te vas a cambiar de una situación a la otra. Dios te va a cambiar. Así Dios es. te va a cambiar. Y amigos míos, sé que hay maneras de lidiar con el trauma de una manera clínica, psicológica, y lo animo a todo el mundo que está pasando por un trauma. Por favor, vean un doctor, vean un profesional, vayan a la terapia. Si es necesario, tomen el medicamento, ¿ok? Pero estamos hablando de un Exactamente. problema químico. De un problema químico. Estamos aquí hablando también de otra cosa. Estamos hablando de un trauma que viene a causa de situaciones que ocurren en la vida, ¿ok? Y estos hombres, y vamos a ver ahorita, vamos a ir de una mujer también, experimentaron un trauma increíble. ¿Y quién lo resolvió? No el doctor, no el psiquiatra y no el consejero, sino Dios mismo les dio la sanidad. Qué increíble. De hecho, vamos a estar hablando de esa mujer en el siguiente segmento Ajá. de este programa que estamos desarrollando, que se llama Del trauma al trono. Pero qué increíble, Pastor Michael, de que tú hablaste acerca de todo lo que pasó Job, Sí. y todo lo que sucedió. Fueron cosas increíblemente terribles. Pero cómo este hombre se levanta, este hombre cree, este hombre dice: Señor, desnudo vine y desnudo me voy. Y comienza a entender que estaba en medio de esta situación Dios, y él estaba primero en un trauma, pero dijo: yo sé cómo llegar a ese lugar donde voy a ser sanado, voy al trono. Así es. Al trono de Dios. Qué increíble. Se nos está agotando el tiempo, pero porque acabo de ver, pero quiero brevemente darle la historia de José. Tenemos 3 minutos todavía. ¿Ok? Son 3 minutos. José también dio cara al miedo y al trauma. José fue siempre un soñador que soñaba con grandes cosas sobre sí mismo. Sin embargo, soñar con grandes cosas para sí mismo despertó la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Primero lo echaron en un pozo, le mintieron a su papá que se lo había llevado un animal, pero su aflicción no terminó ahí. Potifar, el gobernador de Egipto en aquel entonces, lo envió a la cárcel injustamente porque lo culpó a la esposa de Potifar de un asalto sexual. Y dice aquí el versículo 20 de Génesis 39, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. No obstante, Dios bendijo a José y lo sacó de la cárcel y lo convirtió en el segundo al mando de toda la tierra de Egipto. Amigos, del trauma al trono. Voy a cerrar con esto. Posiblemente a ti te han sucedido cosas. Posiblemente tus propios familiares te han mandado, por decirlo vulgarmente, por el tubo. Posiblemente te han rechazado. Ese no. No me traigas ese por aquí, ese orejo, ese fulano, ese gordo, que no venga por aquí.
Posiblemente ocurra eso en tu familia. Posiblemente te hayan desterrado. Y eso es muy común en familias, me he dado cuenta. En nuestra cultura muy común también. Posiblemente te hayan echado a un lado. Dios va a tomar tu trauma y lo va a llevar al trono. Porque tus lágrimas, Dios las cuenta y las guarda. Vamos a dar la tercera parte de este precioso mensaje. Quizás en un momento, quizás en otro día. Pero queremos decirles, gracias por acompañarnos. Han estado viendo el programa de red social Evangelio Reino Tele. Nosotros somos los anfitriones del programa de la ruina a la restauración. Nos despedimos por el momento, los pastores Michael y Rocío González. Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.